Un saludo para todos en este radiante día de sol. Quiero hoy hablar algo, no voy a inventar la rueda ni descubrir el fuego, vamos a hablar acerca de los padecimientos del creyente. El título del tema se llama No he venido a traer paz. Estaba pensando que, por ejemplo, cuando los hombres hacen algún pacto, algún compromiso, firman un documento y en este documento fijan las condiciones del trato, por ejemplo, el laboral, cuántas horas de trabajo, el sueldo y las funciones que vamos a realizar. En un contrato comercial, por ejemplo, las cuotas, el interés, la cantidad de años que vamos a pagar. Pero a veces los hombres incluyen una letra chica en estos contratos, que a veces no las vemos. Por ejemplo, en un contrato de un préstamo o crédito hipotecario, puede que diga una letra chica, si se atrasa en una letra, tiene que pagar todo el crédito. Y uno dice, pero ¿dónde sale eso? Aquí en esta letra chica, ahí dice, si usted se atrasa en una letra, le vamos a cobrar el total de la deuda. Ah, afortunadamente, el Señor no es así. Con Él convenimos un contrato. En realidad, se nos dijo, ¿estás en un pacto? Bienvenido. No se nos preguntó si queríamos entrar a este pacto, nada, simplemente fuimos entregados a este pacto por la voluntad de Dios. Pero el Señor nos dio a conocer las condiciones de este pacto, los beneficios, ¿cierto? Los deberes, los derechos que tenemos, pero nos advirtió algo. Aquí no hay letra chica, vamos a padecer. Con letras grandes en ese pacto, padeceremos persecución, angustia, aflicción. Y quiero para esto usar el capítulo 10 de Mateo como referencia, como base. Este capítulo 10 está en el contexto de que Jesús elija a los 12 apóstoles y a partir del versículo 5 los manda a una misión. Entonces dice la Escritura, hablando aquí del Señor Jesucristo, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recordemos que la preferencia del Señor era Israel, a ellos vino primero, pero a pesar de eso, muchos gentiles entraron en el pacto por la fe, y después vemos más adelante en Hechos que los judíos rechazaron a Jesús. Por lo tanto, como los judíos no se consideraron dignos de esto, Pablo dice que se fue a los gentiles. Y obviamente los gentiles saltaban de alegría, porque fuimos incluidos en este pacto gratuitamente por la fe. Dice el versículo 7 de Mateo 10, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y también les dio estas facultades a los apóstoles. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esta frase en todos nosotros está ahí en nuestra mente. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Es decir, aquí estos discípulos iban a comer de lo que la gente les diera, cuando fueran por las aldeas, ¿cierto? Mas a cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, y aquí ya empiezan los problemas, es decir, habría gente que no iba a recibir ni oír las palabras de estos discípulos, iban a ser resistidos. Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esto de sacudir el polvo de los pies es señal de que inocentes somos de su sangre. Les fuimos a hablar la palabra, no la recibieron, por lo tanto somos libres de su sangre porque les tratamos de hablar. ¿Qué cosa? Que el reino de los cielos se ha manifestado, se ha acercado.
De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Recordemos que Jesús fue a predicar a varias ciudades y no le escucharon. Sobre todo donde él se crió. Y dice que no hizo muchos milagros porque no creían en él. De ahí Jesús acuñó la famosa frase, nadie es profeta en su propia tierra. Y aquí a contar del versículo 16 viene el título del tema. No he venido a traer paz. Dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es decir, tengan cuidado, sean prudentes, sencillos. Guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. El Señor siempre nos va a acompañar, no vamos a estar solos. Por medio de su Espíritu, Jesús nos va a acompañar siempre hasta el final, para siempre. No estaremos solos, ni alejados de Dios. Nos va a dar palabras siempre para responder con sabiduría. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y miren aquí, hermano, la advertencia del Señor. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. No solo serán acusados de andar predicando o de ser cristianos, llevados a la cárcel, azotados, sino que incluso serán muertos. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas al que persevere hasta el fin, éste será salvo. El que persevere a pesar de la adversidad, éste será salvo. El que no se desanime en el camino, el que no se aminale, el que no tenga miedo, el que no se avergüence, este será salvo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Todos nosotros que somos creyentes, de una u otra manera, somos perseguidos, aborrecidos por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo. Cuando saben que somos creyentes en Cristo, se apartan, nos aíslan, se burlan. Tengo un amigo que siempre me dice que yo tengo un amigo invisible, un amigo invisible. Bueno, a este amigo invisible lo amo y todos nosotros lo amamos. Amén. Y somos capaces de dar nuestra vida por él. El 23 dice, cuando os persigan de esta ciudad, en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Este versículo es muy controversial. Hay varias explicaciones acerca de este texto. Aquí aparentemente está hablando de que estos discípulos estarían predicando de ciudad en ciudad hasta la venida de Cristo. O sea, en otras palabras, estarían vivos hoy en día. Pero yo pienso que aquí Jesús está extendiendo a todos los creyentes de todos los tiempos, hasta hoy, porque todos estamos padeciendo persecución, y esta persecución permanecerá hasta la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, cuando Cristo venga, ahí como que se va a acabar ya de recorrer todas las ciudades predicando a Cristo. Como dice Mateo, entonces se predicará el Evangelio y entonces vendrá el fin. Es mi opinión. Después preguntaremos al pastor qué opina. El versículo 24 dice, el discípulo no es más grande que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, o sea Jesús, llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, a nosotros. También seremos llamados Belcebú, endemoniados. Pero el Señor aquí nos consuela en el versículo 26. Así que no los temáis a estos que nos van a llamar Belcebú, nos van a perseguir, nos van a matar, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, acuérdense que el Señor, por ejemplo, cuando hablaba en parábolas, después las explicaba en particular a los discípulos. Estas cosas entonces que le declaraba en particular, decidlo en luz,
Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas, a diestra y siniestra, hablar el Evangelio, la gran comisión de nuestro Señor. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque si nos matan, ¿qué más podrán hacer? Nada. Lo importante es que nuestra fe quedará intacta. No van a matar nuestra fe. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo nos negará el Señor? No levantándonos en la resurrección, no tomándonos en cuenta, no diciendo su palabra poderosa, levantaos, ni enviando a sus ángeles a buscarnos. No seríamos contemplados como hijos suyos para ser resucitados. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. La palabra disensión significa falta de acuerdo, falta de aceptación de una situación, de una decisión u opinión. Es decir, que por causa de ser creyente no van a estar de acuerdo con nosotros, no nos van a aceptar, no van a considerar nuestra decisión y menos nuestra opinión. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. O sea, de ahí partimos con la persecución, con el ser aborrecido, desde nuestra misma casa, desde nuestros conocidos, desde nuestros cercanos. Por eso que el Señor dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esta cruz, a cuestas, es esto, la persecución, el aborrecimiento, el ser despreciado, tal como le ocurrió al Señor. Por eso que no podemos ser más que el maestro. Es decir, el creyente no va a estar exento de sufrir. No, porque si el maestro sufrió, los discípulos también. El Señor le aclaró esta situación. No nos ocultó que íbamos a padecer, lo dijo. En el primer siglo, cuando una persona se convertía al cristianismo, se sentenciaba a muerte. Entonces había que pensar muy bien ser cristiano. Obviamente este pensar viene de Dios. Muchos creyentes fueron muertos, perseguidos, como lo hacía Pablo. Iba de ciudad en ciudad buscando creyentes para arrestarlos, llevarlos a las cárceles e incluso hacerlos blasfemar. Muchos creyentes, recuerdo en este momento, murieron crucificados y quemados en la Vía Apia por Nerón. Muchos creyentes murieron siendo devorados por las bestias en el Coliseo romano, siendo espectáculo para miles de personas. Pero hay algo que los historiadores se percataron de los cristianos, y era que ellos oraban o cantaban cuando eran quemados o devorados por las bestias. Entonces muchas veces el Coliseo enmudecía cuando los cristianos eran muertos. Los romanos estaban acostumbrados a ver continuamente masacres entre gladiadores, peleas, simulaciones de guerra entre ellos, animales que devoraban a los cristianos. Estaban acostumbrados a ver correr la sangre, pero cuando veían a los cristianos les llamaba la atención que cómo era posible que una persona prefiriera morir antes de renunciar a su maestro, antes de negar su fe. Y eso hizo tambalear el imperio. Hay un caso de, bueno, nosotros no creemos en los santos, pero hay un hombre que se llamaba Esteban, que era un capitán romano que se convirtió al cristianismo, lo delataron, otro capitán lo arrestó y lo amarró a un árbol. Ustedes deben recordar la historia. Pusieron unos arqueros para dispararle flechas amarrados al árbol, pero antes le preguntaba, niega a Cristo, niega a Jesús y te dejamos libre. Él decía no, y le disparaban una flecha en un brazo, después otra en el otro brazo, otra en un muslo, en el otro muslo. No, no niego a Cristo,
hasta que al final le dispararon una flecha en el corazón y murió. Mi pregunta es, para mí mismo también yo me pregunto, ¿cuántas flechas hubiera soportado? ¿Me hubiera espantado a la primera flecha? ¿O siquiera ver al soldado apuntándome con una flecha? No, 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 paren, detengan esto. No, si yo no creo en Cristo, no. Olvídense, no, si son cuentos. No, este hombre fue valiente y soportó toda la flecha hasta la muerte. Yo creo que hay muchos, que ni siquiera soportarían ni la primera. Después dice el Señor en el versículo 39, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y este versículo también estará vigente en la persecución venidera, en la tribulación, cuando aparezca el anticristo. Cuando se ordene marcarse con el número de la bestia, este versículo debe estar presente y grabado a fuego en nuestra mente. Que saco con ganar la vida si pierdo la eternidad. Más el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Por último, en el versículo 40 dice que hay aquí unas recompensas. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que reciba a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y aquí hago una pregunta. Los creyentes, los cristianos, nosotros, ¿somos profetas? Sí, somos profetas. Recuerden que Felipe, el evangelista, el que fue elegido como diácono de entre los 7, él tenía 4 hijas que eran profetizas, profetizaban. Está en Hechos 21. Entonces, hay profetas y profetizas. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 13. Miren, busquemos ese versículo. Dice el versículo 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué hacían los profetas del Antiguo Testamento cuando profetizaban al pueblo? Decían, volveos a Jehová, enmendad vuestros caminos, dejad de lado la adoración y volveos a Jehová. Y los discípulos, arrepentidos y convertidos, y creed al Evangelio. Fue el mandato del Señor. Y es lo mismo que nosotros hacemos. Así que, al hablar estas palabras, somos profetas. Dice 1 Corintios 14, el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Los cristianos somos profetas, pero ¿qué le pasa a los profetas? ¿Son bien recibidos? ¿Son alabados? ¿Qué dice la Escritura? Mire, veamos en 2 de Crónicas 36, 14. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, los profetas, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Estos mensajeros que Dios enviaba misericordiosamente al pueblo de Israel, ¿qué hacían ellos con estos profetas? Hacían escarnio, menospreciaban sus palabras, se burlaban y, como decía el Señor, fueron muertos, nos mataban, acallaban al mensajero. Entonces, todo el que se levante como profeta tiene el destino de ser muerto. Jesús también tuvo la misma suerte. Él como profeta de Dios, como el último y gran profeta de Dios, también fue muerto. Veamos ahora en Hechos 4, una oración, Hechos 4, porque aquí los apóstoles empezaron a ser perseguidos, azotados y muertos. Jacobo, Herodes, para congraciarse con el pueblo, lo mató. Esteban fue muerto, apedreado.
Y en el capítulo 4, versículo 23, después que Pedro y Juan fueron azotados por andar predicando, 4 dice en el versículo 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesucristo. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de los apóstoles? Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, había algo más poderoso en ellos mismos que les impedía hablar. Incluso más adelante vemos como Pablo y Silas fueron azotados en la cárcel. Cuando fueron liberados salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Cristo. Cuando hubo persecución en tiempos de Claudio, los cristianos iban predicando huyendo, huían y predicaban. Sorprendente nuestros hermanos, gran ejemplo nos dan. Y a propósito de esta palabra de Pedro, que dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, quiero que veamos un hermoso pasaje que está en Jeremías capítulo 20, Jeremías 20, del 7 al 12, que es conocido por todos. Dice Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Aquí Jeremías tomó una decisión drástica, o sea, estoy padeciendo por predicarle al pueblo, entonces no voy a predicar más, no voy a hablar más de este Dios, porque me trae puros problemas. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El intento de Dios fue más poderoso que la voluntad de Jeremías, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Atosiguemos a Jeremías, persigámosle, contradigámosle. Algún día va a caer. ¿Qué dice la escritura? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Amén. Así el Señor nos consuela con su palabra. Que a pesar de que seamos contradecidos y nuestra mente de repente por nuestra carne flaquee, el Señor nos levanta. Pone en nuestro corazón este ardiente deseo metido en nuestros huesos de seguir hablando, no importando las heridas abiertas ahí sangrantes, los azotes, el hecho mismo de saber que vamos a ser muertos. El Señor nos va a ayudar, nos va a sostener por su espíritu para que no claudiquemos. ¿Qué es lo que quiere que el enemigo quiere que pase con nosotros? Que no hablemos más. Como no pudo matar al Cristo, al Hijo de Dios, ahora es enemigo nuestro y quiere callarnos. Ahora es evidente que el Señor no nos hace padecer por gusto, sino porque es para nuestro bien, para reforzar nuestra fe. Eso lo podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de nuestro Señor nos da una esperanza
viva, de que también seremos resucitados en su segunda venida, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada de los cielos para vosotros, todas las glorias celestiales, la nueva Jerusalén, vida eterna, cuerpo inmortal de la semejanza de Cristo, la compañía de miles y miles de creyentes. Dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, el Señor puede hacernos o no padecer y ser afligido, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, bienaventurado a los que creen sin ver, ¿cierto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Como me decía mi amigo, que yo tenía un amigo invisible, claro, el Señor Jesucristo. Pero lo que él no entiende es que a este amigo lo amamos y estamos dispuestos a morir por él, a dar la vida si fuera necesario, por causa de la fe, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces la aflicción, las pruebas, son para fortalecer la fe, fortalecer nuestra fe para sobrellevar la angustia, la persecución, la prueba, la burla, el escarnio. Y el Señor nos manda a su Santo Espíritu para ayudarnos, para que no hagamos lo que queramos, para consolarnos por la ausencia de nuestro Señor, que ya no está con nosotros. Por eso nos mandó al Espíritu Santo para que nos consuele de esta ausencia, recordándonos sus palabras, las palabras de Cristo, enseñándonos, interpretándonos las Escrituras y oponiéndose a nuestra malvada y perversa intenciones. Para terminar, quiero que veamos un versículo en Hechos, capítulo 14, versículo 21, en el cual Pablo, después de haber predicado en Antioquía, dice que se convirtió mucha gente. Versículo 21 dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y miren lo que Pablo les decía a estos discípulos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso que hay una corriente de pensamiento que habla acerca del rapto invisible de la iglesia. Esas personas no quieren padecer. No, que seremos arrebatados, no pasaremos por la gran tribulación. Sin embargo, cuando vemos Apocalipsis 11, por ejemplo, los dos testigos que vienen a profetizar, el espíritu de Moisés y Elías en ellos, para guiar a la iglesia en el desierto. La palabra desierto es aflicción. La iglesia pasará por aflicción, por tribulación. Estos testigos al final son muertos por la bestia. Y el mundo se alegra porque son muertos. Se mandan regalos unos a otros por haber hecho esto de matar a esos que atormentaban a la gente con su mensaje. Eso está en Apocalipsis 11. Estos eran profetas, se les llama profetas, testigos, profetas. Dice Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos de la tierra, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los judíos dijeron, ¿hasta cuándo nos atormentas el alma? Dinos si tú eres el Cristo. Cuando Esteban habló,
crujían sus dientes de odio contra el mensaje de Esteban. Nuestro mensaje, hermano, es terrible para muchos. Para nosotros salvación, palabra de salvación, de vida eterna, pero para otros de condenación perpetua, porque aborrecen estas palabras. Su carne no puede resistir estas palabras y llegan al homicidio. ¿Por qué? Porque son hijos de su padre el diablo, y el diablo es homicida desde el principio y mentiroso. Entonces, hermanos, el mensaje de esta mañana es que si bien seremos perseguidos, azotados, encerrados, carcelados, incluso muertos, el mensaje del Señor es: no temáis, porque yo he vencido al mundo. Y Jesús es más que el mundo, es más que Satanás. Entonces, al momento de la aflicción, tengamos confianza y no neguemos la fe que nos fue dada. Confirmemos a nuestro Señor. No lo neguemos, sino confesemos delante de la gente que creemos en Jesús, el Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre. Y al igual que Jeremías y los apóstoles, que en nuestro corazón arde el deseo de hablar la palabra siempre, aunque seamos contradecidos, aunque seamos Amén. menospreciados. Sí, Señor. Amemos esta palabra que nos fue entregada, Sí, y Señor. démosla a otros también, gratuitamente, como nos fue dada a nosotros. Amén, hermano. Que tengan un buen día. Gracias. Amén. Gracias, hermano John, por esta clarificadora palabra que nos entrega. Así que le pido en este momento si el pastor tiene un comentario. Sí, dos cositas. Hay un texto en la Biblia, en 1 Corintios 13, verso 8, refiriéndose a la caridad, donde deja claro, yo creo, lo que el hermano está intentando también traspasarnos de su entendimiento. Dice 1 Corintios 13, verso 6, la caridad, dice, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se vuelve en la injusticia, más se vuelve en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Y eso de lo que estamos hablando, esperamos cosas relativas a la venida del reino de Dios y el Señor Jesucristo, y todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. Mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas, y la ciencia de ser quitada. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, hablamos de un evento del pasado, pero cuando hablamos dentro de la misma buenas nuevas que se nos dice que así como Él murió y resucitó, vendrá un día a buscarnos, estamos repitiendo o traspasando, o por decirlo así, repitiendo la profecía a los oídos de la gente. Y entonces tenemos, como dice la Escritura, perdón, la palabra más profética, más permanente, a la cual hacemos bien en estar atentos. Es decir, cuando nosotros predicamos en el nombre del Señor Jesús perdón de pecado y su pronto regreso, que su reino se nos ha acercado, estamos también traspasando, repitiendo o anunciando una profecía, porque de lo que hoy conocemos, parte de ello conocemos, pero parte de ello es profecía. Jesús ya murió y resucitó, la obra es terminada, la redentora, pero su regreso, anunciado, como Él también nos enseña que hablemos, que vendrá, también lo predicamos. Entonces, pienso, y esto es respuesta a otro tema de lo que se trató, bíblicamente, de que hasta el día de hoy no se ha dejado de predicar a Jesús en las ciudades de Jerusalén y todas las aledañas a la ciudad de Jerusalén, porque aún no ha venido el cumplimiento del reino de Dios. Por lo tanto, se sigue predicando esta palabra profética, que es el Evangelio, en todo el mundo, como el Señor nos mandó. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias.